Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos con la sesión número 29, la tercera sesión de la semana, última de la semana y última del semestre. Con la clase de hoy cerramos Historia de México 2, haciendo un último análisis de los modelos económicos en México relacionados también con los presidentes de la República. Y bueno, pues la intención también que tenemos es que no se vayan con ninguna duda con respecto a sus eh, criterios de evaluación para el periodo final, que también los analizaremos el día de hoy. Y bueno, eso haremos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sesión número 29. Vamos a culminar este proceso de análisis de los modelos económicos en nuestro país para terminar con el actual, con el vigente, ¿no? Que por cierto es una gran incógnita, ¿no? Porque se supone que nosotros pregonamos, bueno, el actual gobierno pregona que no estamos en el modelo neoliberal. Sin embargo, todas y cada una de las prácticas que se realizan hoy en día están relacionadas con el modelo neoliberal y ahorita las analizaremos cuando entendamos las características del modelo neoliberal. Entonces, bueno, hacia eso vamos el día de hoy. Hoy hay que subir su última evidencia del semestre a través de la sesión número 29. Ya saben, está ahí en Drive, como siempre la suben, teniendo de límite, bueno, todo el día de hoy. Por cierto, lo evaluable para este periodo final, acuérdense que Drive tiene un peso del 40% y van a ponderarse o a medirse si estuvieron subiendo las sesiones a tiempo, la calidad del contenido que suben en las sesiones y su asistencia, que por cierto hay apenas en este momento alrededor de 50 que han puesto presente y ya somos 66, entonces hay muchos que no han puesto su nombre de presente o su presente en el chat, entonces no se les olvide, por favor. Y bueno, lo que haremos el día de hoy serán las notas respecto a estos modelos económicos de los últimos años, de los últimos sexenios, que es el neoliberalismo. Y bueno, analizaremos cuáles son las condiciones de evaluación para este tercer parcial. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión número 29, nada más recordando rápidamente que nuestro país transitó en las últimas décadas por varios modelos económicos. El penúltimo fue un modelo llamado Alianza para la Producción o Desarrollo Acelerado. Previamente el desarrollo compartido con Luis Echeverría. Anterior a eso, el modelo de desarrollo estabilizador y previo a todo eso, este llamado sustitución de importaciones. Y enmarcado en el sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador, tenemos a el milagro mexicano, que el milagro mexicano obviamente no es un modelo económico, fue más bien una época, una etapa en donde la economía mexicana creció a ritmos muy acelerados, no esperados, y de ahí el nombre de milagro mexicano. Y la gran enseñanza que nos deja el análisis de todos los anteriores modelos hasta antes del día de hoy es que sí es importante el crecimiento económico, sí es importante el crecimiento porcentual, el crecimiento económico se mide en relación al año anterior o a los años anteriores. Por ejemplo, cuando yo mido el crecimiento económico a través del PIB, Producto Interno Bruto 2020, lo mido en relación a otro referente. Por ejemplo, 2019. Por ejemplo, de hace una década, 2009 versus 2019. 2010 versus 2020. Tengo que tener un referente para a través de ese referente comparar y medir cuáles de los dos modelos o de las dos estrategias económicas funcionaron mejor. Y entonces, en ese sentido, lo que me permite, lo que nos permite a nosotros valorar son las cifras, son los números. Quiero empezar con esto porque la clase de hoy está destinada a generar un sentido crítico que la vamos a recuperar en la próxima materia, que es estructura socioeconómica. Si yo no analizo nuestra actual realidad a través de cifras, de números, y además soy muy incisivo, soy muy crítico, pues entonces me voy a tener que conformar con que un noticiero me diga esto es así y yo lo acepte como una realidad.
me tendría que conformar con que enfrente se ponga de mí un político, el que ustedes quieran y manden, y yo me tenga que conformar con el discurso de ese político. Afortunadamente, en nuestro país todavía tenemos instituciones autónomas, las llamadas instituciones de Estado. Y esas instituciones autónomas, como el INEGI, como el INE, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras más, como la Secretaría de Educación Pública, por cierto, tan solo esas 4 se atrevieron en los últimos días, semanas y meses a oponerse a ciertas medidas o políticas por parte del gobierno federal. Y ahí están demostrando su autonomía, están demostrando su propio gobierno, están demostrando de alguna u otra manera que en México, afortunadamente, a pesar de esta etapa que parece que queremos regresar al presidencialismo, hay una resistencia por parte de estas instituciones. Recordar que en nuestro país el Estado mexicano está integrado por el gobierno, pero también por la población y por la sociedad, y también por el territorio y sus recursos, de tal suerte que hay una suerte de equilibrio, esta teoría de los contrapesos, para que si uno de estos rubros de este país hace las cosas mal, está perjudicando a las demás, haya una resistencia, haya una exigencia y se promueva un cambio. Por lo tanto, esta división de poderes, la clásica, ejecutivo, legislativo y judicial, no basta. Las instituciones de Estado, a través de sus diferentes secretarías, deben de seguir teniendo autonomía para que sean capaces de desafiar a la autoridad cuando la autoridad te está pidiendo algo incongruente. Y estas instituciones que yo les mencioné, tan solo estas, han diferido en muchos casos con el dictado por parte del gobierno. Digo dictado porque parecería que hay que seguirlo al pie de la letra, y si hay cierta oposición. La otra parte importante somos nosotros, nuestra oposición. No es ser antipolítico, no es ser anti este partido, anti este político, es simplemente ser ciudadano. Y el trabajo del ciudadano es justamente ser denunciante. Y no importa que este sea el rojo y antes era el verde y antes era el azul, no cambia. Tú debes de seguir siendo crítico sin importar quién esté enfrente, porque entonces, si no lo haces, lo único que estás demostrando es tener una preferencia por cierta conveniencia, porque algo te conviene, porque algo está haciendo este gobierno que de alguna manera a ti te conviene, en lo laboral, porque por el sindicato, porque tienes un programa asistencial, por lo que sea. Y más allá de eso, la labor y el trabajo de todos y cada uno de los que integramos este país es justamente ser críticos. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer el análisis del actual modelo, que es una incógnita, porque por un lado hace cosas parecidas al neoliberalismo, pero por otro quiere regresar al Estado paternalista, al Estado benefactor. Y por otro lado tienes el discurso de la izquierda, que el comunismo, que el socialismo. Entonces hay una gran incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de modelo es? En realidad, los países modernos tienen planes nacionales de desarrollo, no se fijan en el modelo, no se ponen a decir yo soy de izquierda, yo soy comunista, yo soy capitalista, yo soy neoliberal, simplemente hacen lo que sea necesario para hacer, porque es lo que hace la política para enfrentar el contexto que les toca vivir y sacar adelante a su país. Ya no son tan importantes las etiquetas estas de color rojo, azul, comunismo, socialismo, capitalismo, neoliberalismo. Y entonces, en ese sentido, nuestro país, creo yo, que a lo mejor estemos transitando hacia esa parte del mundo en donde ya no tiene pegada una etiqueta que le diga que es comunista, socialista, de izquierda o derecha, pero nos está provocando un cisma en este momento, un momento de enorme incertidumbre, que no parece bien fijo hacia qué rumbo vamos. Es una percepción social. No sabemos cuál es la intención, cuál es el camino o el rumbo que está intentando tomar el país en este momento. Súmale todas las cosas malas que nos están pasando, como la depreciación del precio del petróleo, la caída del hidrocarburo es brutal, y nosotros, siendo un país productor de petróleo, considerando el petróleo como una de las principales fuentes de ingreso, imagínate cómo nos pega. ¿Sabes cuál es la otra? La principal fuente de riqueza del país es el dinero que mandan los mexicanos en Estados Unidos. Un Estados Unidos que
entre 35 y 40 millones de norteamericanos perdieron su trabajo, entre ellos varios mexicanos. Una contracción económica brutal allá, que obviamente va a traer consecuencias acá. Fíjate, el petróleo, las remesas, que es el dinero que mandan los mexicanos que están en Estados Unidos. Cosas malas y catastróficas que le tocó a este gobierno. La contingencia por el COVID, la consecuencia que trae el encierro, la parálisis productiva, el quiebre de empresas, desempleo y todo eso que provoca disgusto social, provoca fricción social, provoca delincuencia. Por eso vamos poniéndonos en sintonía con lo que estamos aprendiendo teóricamente con la realidad que nos toca vivir. Saben que en estos momentos estamos viviendo los momentos de mayor inseguridad en toda la historia de México. Hemos alcanzado 3 picos, 3 veces el número máximo de asesinados, de ejecutados de manera violencia, de secuestros, de agresiones contra la mujer y todos los delitos graves. ¿Saben por qué? No es porque esté AMLO, no es porque sea Morena, no es porque sea Peña, es que son las condiciones que tiene nuestro país que promueven y provocan estos desenlaces. El hecho de que haya una contracción económica, que la gente no pueda salir, la economía informal, que es muy alta en nuestro país, no tiene cómo salir a la calle para vender lo que antes vendía. Y entonces, si nos vamos a los números, son 12 millones de mexicanos que están desamparados por el empleo. Oficialmente 1.9 millones de mexicanos perdieron el empleo. Pero 12 millones considerando los de la economía informal que debido al encierro, a la cuarentena, a la contingencia, no han podido salir. Y eso trae como consecuencia, obviamente, una falta de capacidad económica, el hecho de que se aumenten los robos, que aumenten los secuestros, que aumenten las ejecuciones, que aumenten los reclutados por parte del crimen organizado a todos estos desempleados, es una consecuencia. Lo que tenemos que aprender es que todo lo que vemos tiene una causa. Lo que vemos hoy es una consecuencia de lo que hiciste o no hiciste ayer. Entonces, así analicemos las cosas. Este actual gobierno, desde que empezó, le tocó unas condiciones muy malas, heredadas, tristemente heredadas. También hay que aclararlo, ¿eh? No le tocó a Andrés Manuel un buen arranque. Le entregaron un país, como él dijo, así desbaratado. Pero bueno, él quiso ser presidente, ¿no? Entonces debe de enfrentar su realidad, la realidad que a él le tocó vivir. Por ahí platicaba con los de la Olimpiada, imagínate tantos años esperar llegar a la presidencia, y cuando llega a la presidencia, todo esto, todo ese escenario que se ha construido alrededor de su gobierno, ¿no? Es muy complicado. Entonces, bueno, el modelo vigente en el cual hoy estamos viviendo es, mal dicho, neoliberalismo. Y ya son notas para el trabajo. El neoliberalismo es un modelo económico que de origen es malo. Después del último modelo implementado y a partir de 1982 aparece el neoliberalismo con Miguel de la Madrid. A partir de Miguel de la Madrid, nuestro país empieza a transitar hacia este nuevo modelo. Es un modelo ya viejito, ¿eh? Es un modelo que ya en otras partes del mundo se había implementado a partir de la década de los 30, cuando el modelo del Estado benefactor de Estados Unidos, por ejemplo, había tronado. Acuérdense del crack de 1929, la crisis económica de la bolsa de valores, la crisis global, la pérdida de millones y millones de empleos, los suicidios, las quiebras de las empresas, ¿sí? Y entonces, como respuesta, aparece el neoliberalismo en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y en nuestro país llega de manera tardía, llega unos 50 años después. Ese es el desfase que tenemos en los países que llevan la vanguardia, que van a la saga de todas estas innovaciones tecnológicas, económicas, sociales, educativas, de salud, como que más o menos es ese periodo de 30, 40 hasta 50 años de diferenciación. Entonces, después del quiebre económico de nuestro país de los 70s, con la crisis petrolera, cuando López Portillo quebró al país, no fue López Portillo, fueron todo la política mexicana, se quiebra el país porque se había petrolizado, el precio del petróleo se cae, no podemos pagar la deuda externa, se pierden millones de empleos, no se puede seguir pagando los programas asistenciales que el Estado benefactor regalaba a la gente y el país se quiebra económicamente. Entonces, el rescate, para los que piensan que el neoliberalismo es siempre malo, pues el rescate fue el neoliberalismo.
fue la apuesta a partir de Miguel de la Madrid a crear exportaciones, a ampliar las exportaciones. Y ya no nada más el clásico aguacate, tomate, limón mexicano, ya exportaciones de tecnología. Si tú quieres, no nuestra. Porque cuando llega Volkswagen, cuando llega Sony, cuando llega Philips, cuando llega General Electric, cuando llegan todas estas empresas transnacionales a nuestro país, pues sigue siendo patente de estos países. Sin embargo, hay fuentes de empleo para los mexicanos, condiciones laborales que no teníamos. De alguna u otra manera nos vemos beneficiados por el neoliberalismo. El rescate, pues, de ese quiebre, de ese crack económico de los 70s, provocado por los gobiernos priistas y por la apuesta hacia el petróleo, pues el rescate, lo queramos o no, fue el neoliberalismo. Fue el apostarle al comercio internacional, que vinieran grandes inversiones extranjeras, que inundaran el mercado con empresas nuevas, que nos dieran millones y millones de fuentes de empleo, ¿sí? Pero al final de cuentas llega el punto donde se empieza a oscurecer el neoliberalismo. Fue un auge que duró unos pocos años, sirvió para enderezar el barco que se estaba hundiendo con el presidente Miguel de la Madrid. De ahí Carlos Salinas de Gortari más o menos endereza aún más la nave. De ahí viene Ernesto Zedillo y pues parece que el país va a poder salvar esta enorme crisis que tuvo su clímax con el FOBAPROA, que es el fondo del rescate bancario después de que el país se quiebra, un poco parecido a Estados Unidos en el 29. Y después de ahí aparece ya una cierta estabilidad en nuestro país. Aparecen los dos gobiernos panistas, crecimiento económico, aparece Enrique Peña Nieto, y a pesar de que hay una crítica en contra del neoliberalismo, pues hace que el país crezca. Si tú quieres a ritmos no tan amplios, ¿no? Alrededor del 2%, 2.7%, 2.2%, total que la economía de manera austera, pero crecía. Pero la brecha entre los que tienen y los que no tienen no se redujo. ¿Y qué creen? El neoliberalismo no sirve para reducir la brecha entre los que tienen y no tienen. De hecho, el neoliberalismo se basa en la explotación de los que no tienen por parte de los que sí tienen, que son los capitalistas. A nivel global, un gran país exportador de todo, como es Estados Unidos, aprovecha de la carencia de tecnología de países como el nuestro y nos venden autos, teléfonos, electrodomésticos, nos venden deuda, nos prestan dinero a través de sus organismos internacionales. Es que el neoliberalismo no es un modelo para salvar a toda la población, es un modelo que se basa en que unos pocos se benefician de las mayorías, hablando a nivel global, y a nivel nacional, unos pocos, los empresarios, los capitalistas, de alguna u otra manera se benefician de la clase trabajadora. No es un buen modelo. Nadie está diciendo que el neoliberalismo sea un modelo que nos ayude a alcanzar la igualdad, la equidad, a reducir esta enorme diferencia que hay entre los que tienen y los que no tienen. No sirvió, como tampoco sirvió el Estado benefactor, para cambiar esa clásica de pocos tienen mucho y muchos tienen poco. No sirve. Pero, además, implementado con los extras de México, corrupción, modelos económicos que se dictan desde la política, la influencia muy marcada por parte de Estados Unidos sobre México, y si no me obedeces, pues económicamente, pues ahí vamos a ver cómo nos va. Eso empeoró aún más el neoliberalismo. El neoliberalismo es de alguna u otra manera un modelo que funciona para pocos, pero el neoliberalismo a la mexicana es un modelo que funciona para muy pocos. Si no fuera exitoso el neoliberalismo, no habría un Carlos Slim, no habría los grandes ricos que hay en el país, que por cierto, entre los 100, casi siempre hay 3 mexicanos que andan por ahí, si es que no fuera bueno. El problema es que ese beneficio no alcanza para las mayorías y la política pública dicta que los cambios políticos deben de hacerse para beneficiar a las mayorías. Y es ahí donde está la parte criticable del modelo neoliberal. Y entonces nos hartamos también del neoliberalismo y buscamos una alternativa diferente. Y entonces aparece la idea política del actual gobierno de
darle marcha atrás al neoliberalismo, implementar un modelo diferente que acabe con esta enorme desigualdad que por décadas históricamente ha identificado nuestro país. Y obviamente, imagínate el efecto que tuvimos cuando AMLO por primera vez intentó llegar a la presidencia, nadie lo conocía tanto, fracasó. Un segundo intento donde parecía que podría ganar, pero siguió prevaleciendo el PRI y el PAN cuando gana Enrique Peña Nieto. Y esta tercera vez, ante la oportunidad de que regresara el PRI, no cambiaron tampoco las cosas. Es decir, a ver si entienden por qué ganó Andrés Manuel. Ya le habíamos dado chance a un partido diferente al PRI para que cambiara y no cambió. Y dijimos, es que es muy poco tiempo con Fox. Vamos a darle continuidad al PAN. Llega Calderón, entonces tuvieron 12 años y la estructura del país no cambió. Retorna nuevamente el PRI con Enrique Peña Nieto, que realmente pensábamos muchos que no iba a ganar y ganó. Y dijimos, bueno, el PRI viene renovado, viene con un candidato, con un presidente ahora joven, con a lo mejor ideas diferentes, pero el país tampoco cambió y siguió siendo lo mismo de siempre. Y entonces estaba todo puesto para que surgiera, ahora sí, el triunfo de Andrés Manuel. Porque ya le habíamos dado chance a partidos diferentes, había regresado, ocurrió alternancia con el PAN, regresó el PRI y no había cambiado nada. Entonces, toda la esperanza de millones de mexicanos, de esos 30 millones de mexicanos que votaron por él, para que con este presidente fueran las cosas diferentes. Y por eso ganó. Estoy explicando los motivos y las causas por las cuales llega Andrés Manuel y además lo hace de manera arrolladora. Termina destrozando al resto de los candidatos que ni uniendo todos sus votos podrían hacerle competencia. Termina ganando todo, diputados, senadores, gobernadores y además la presidencia. Y ahora que ya es presidente, pues no tenemos otra cosa que hacer más que analizarlo igual que analizamos a todos los anteriores. Y ahí está la parte fina de la clase de hoy. Este actual gobierno, y hay que decirlo así directo, tiene la intención, tiene la pretensión más bien, que no se le critique y que siempre justifique su mal actuar con lo que fue el pasado. Pero ¿saben qué? Que no importa que este sea Morena, que este sea Andrés Manuel, que antes fue el PRI, que fue Peña Nieto, que antes fue el PAN, que fue Calderón, que fue Fox. Es que eso no debe de cambiar. No por ahora haber llegado a la presidencia este candidato, ahora este presidente, vamos a dejar de analizar críticamente lo que ocurre en nuestro país. Y no significa que seamos opositores. Yo ni siquiera puedo decirles a ustedes que soy un opositor de AMLO. Yo soy un crítico de AMLO, pero no soy su opositor, porque si a AMLO le va mal, si los números van mal, si crece el desempleo de la delincuencia, oigan, nos puede alcanzar. Si sube el índice de delincuencia, nos puede tocar. Si sube el índice de desempleo, nos puede tocar. Así que no somos opositores, no somos rivales, no somos polos diferentes. Simplemente una parte de la población exige a quien nos gobierna que las cosas no están haciéndose de manera adecuada. Y es más, dale el beneficio de la duda que tú creías que era por la derecha, pero te fuiste por la izquierda, gobierno. Dale el beneficio de la duda. Pero no podemos ocultar la valoración. Ok, te fuiste por la izquierda, yo creía que era por la derecha. Beneficio de la duda, aquí están los datos. Aquí están los números, aquí están las cifras. Vámonos, nos tenemos que ir a esos resultados para ver si tomaste una buena decisión o no. Y en muchos casos no se han tomado buenas decisiones y en muchos casos se pretende acallar esa crítica por parte del Estado. Entonces, pues no se puede analizar una gestión pública. Vean la imagen de la izquierda a través del discurso, que además utilizando medios que tú mismo creas. Todo el mundo conoce, ¿no?, el espacio donde se plantean las cosas del país. Así no se puede medir al país, se mide a través de números, se mide a través de datos, se mide a través de resultados. Y es ahí donde hay que sentirse orgulloso de nuestras instituciones, porque el INEGI le ha dicho a este gobierno cosas contrarias a lo que pregona.
Por un lado, el discurso político enfrente de los micrófonos diciendo, ah, sí, esto es así, tenemos 10 de calificación. Y el INEGI poniéndote con números diciéndote, tenemos 5. Y fíjense, tenemos, no tienes. Lo que significa que lo que pasa en el país nos está pasando a nosotros y no precisamente a la clase gobernante, al partido o al presidente. Entonces, hay que sentirse orgulloso de las instituciones que todavía se atreven a contradecir la información oficial por parte del Estado. Y estoy mencionando el caso del INEGI, pero también el INE, que también está ofreciendo una resistencia al Estado, perdón, al gobierno. Otras instituciones también, la Secretaría de Educación Pública, el sistema judicial, es decir, sí hay oposición, pero ¿qué creen? Que esto no es nada raro, es que así debe de ser. No estamos haciendo tampoco algo extraordinario, esa es nuestra labor, esa es la tarea. El Estado mexicano está conformado por gobierno, población y territorio. 3 entes forman el Estado. Y no podemos dejar que únicamente jalen las riendas del país el gobierno, porque entonces, ¿dónde queda la población? Que, por cierto, somos la mayoría. ¿Y dónde queda la consideración del territorio, los recursos? Es decir, el Estado mexicano está conformado por gobierno, territorio, recursos y población. Entonces no podemos permitir que uno de los 3 rija el país. Ahora, haciendo una valoración a través de los números, pues lo raro del asunto es que el neoliberalismo, que se implementó a partir de, ya dije, y esto debe ser dato, desde Miguel de la Madrid hasta este gobierno, y si piensan que no es neoliberalismo, pues ahí les va las características del neoliberalismo. Primera característica del neoliberalismo. Bueno, lo primero es que no es un modelo económico, es una teoría político-económica, es decir, es una fórmula, pues. Entonces, el neoliberalismo es una teoría político-económica. Y al decir teoría político-económica es como que una apuesta que esto hace que mejoren los países, mejore la economía, abatas a los pobres. Pues sí, creo que sí los están abatiendo, pero no para que se abata la pobreza o se disminuya, sino que son los que más sufren. La segunda característica del neoliberalismo es que es una doctrina liberal que es adaptada al contexto actual. Es decir, es realmente liberalismo. El liberalismo desde Porfirio Díaz es lo mismo, nada más que adaptado a las nuevas condiciones, a las condiciones actuales. Eso es el neoliberalismo. Es el liberalismo clásico adaptado a las condiciones actuales. Punto. Tercera característica, está basado en el capitalismo, está basado en el dinero, en el capital. Utiliza como elementos indispensables la globalización, el consumismo, que son elementos indispensables del capitalismo, la globalización y el consumismo. Y vean tan solo los 3 macroproyectos del actual presidente, díganme en dónde no es neoliberalismo, díganme en dónde no hay capitalismo, díganme si no Slim y otros grandes millonarios del mundo están invirtiendo en el aeropuerto, en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas. Es capitalismo, es neoliberalismo si le quieres llamar, aunque el discurso diga otra cosa y la realidad diga otra cosa. Entonces, bueno, no es otra cosa más que el capitalismo, que incluye globalización y consumismo. Está basado en los mercados, está basado en los ingresos, está basado en el comercio internacional. Y el presidente que no quiera apostarle al comercio internacional, a las exportaciones, pues estaría viviendo con las teorías del siglo antepasado, ni siquiera el pasado. El neoliberalismo es una reacción en contra del Estado benefactor, que es el modelo anterior. ¿Hasta dónde llega el Estado benefactor y para el trabajo que van a hacer? Hasta 1982. Todos los modelos anteriores con sus diferentes nombres son parte de este modelo llamado Estado benefactor, en donde el gobierno es el protagonista, es la estrella, es el que dicta, determina. Está basado en una figura del presidente muy poderosa, es decir, presidencialismo. Y esto llegó hasta Miguel de la Madrid y se empezó a modificar a partir de Carlos Salinas de Gortari y hasta nuestros días.
¿Por qué México no funciona el neoliberalismo? ¿Por qué se descompuso? Realmente el neoliberalismo en nuestro país, o esta tendencia neoliberalista en nuestro país, no funciona porque somos un país pobre. El neoliberalismo funciona muy bien en países ricos, en donde todo el mundo con su percepción económica puede invertir, puede consumir, puede viajar, puede invertir en educación, puede mutar de país en busca de mejores condiciones laborales. En nuestro país estamos limitados en todo eso. Los países ricos tienen presupuesto para poder invertir en tecnología, innovación y por lo tanto crear marcas, patentes y ser de los que se benefician del neoliberalismo. En nuestro país no funcionó el neoliberalismo porque somos un país que siempre tiene carencias, que siempre tiene déficit, que no tuvo un superávit o un excedente económico para invertirle a la tecnología, para crear una marca de autos, para crear una marca de electrodomésticos, para crear una patente mexicana. Importante, claro que sí hay, ¿eh? Pero no son de alto impacto. Tenemos Grupo Bimbo, Herdes, tenemos las tequileras, las cerveceras, de las más importantes Cemex, tenemos Vitromex, tenemos América Móvil, Mobile de Slim, pero no tenemos una Audi, un Ford, estas macroempresas, un Samsung, que realmente son de alto impacto. Entonces, el neoliberalismo no funcionó en nuestro país porque no tenemos la regla de oro del neoliberalismo y el capitalismo. Un excedente económico para invertirlo y beneficiarte. Siempre apuradamente nos alcanza para lo básico, es más, siempre recurrimos a deuda externa. Y por esa razón no funciona en nuestro país. Ahora, estamos muy lejos de ser un país de izquierda, como luego se pretende ver, comunista, porque las prácticas que se hacen son las de siempre, es el capitalismo. Lo que quiere cambiar este actual gobierno es ser el Estado rector, es ser el Estado benefactor, es decir, el que mueve los hilos de todo. Regresar un poco a esa técnica del control por parte del Estado. Y bueno, es casi inútil este modelo porque tienes que luchar contra los gigantes que dominan el mundo. Tendrías que ganarle la carrera económica, comercial a China, a Estados Unidos, a Rusia, a Inglaterra, a la Unión Europea, y no podemos. Por eso es que los países que han tenido la idea de competirle a través de la izquierda, a través del consumismo, de la economía hacia adentro, pues fracasan y terminan como Venezuela, porque no puedes luchar contra la dinámica internacional imperante en el mundo. Ahora, ¿eso nos condena? ¿Eso nos hace tener que recibir un futuro incierto? No, lo que debería de hacer es hacernos movernos a ser como esos países, a crear estrategias políticas que nos hagan tener superávit, a tener riqueza, a invertir esa riqueza. El último que lo acaba de hacer y le está yendo muy bien es China. China hasta hace poquito era un país en vías de desarrollo. A partir de los 90 se empezó a ser uno de los llamados potencias emergentes, junto con México, por cierto. Y a diferencia de México, China despegó. Y China está invirtiendo en tecnología, están invirtiendo en grandes proyectos en todas partes del mundo, está aprovechando el modelo neoliberal. ¿Y qué creen? Que era un país socialista, por Dios, era un país de los rojos. Pero cambió su dinámica política para adaptarse a la circunstancia actual y por eso está triunfando. La lección es que no importa comunismo, socialismo, PRI, PAN, verde, rojo, azul, es hacer política pública que responda a las actuales necesidades y no enfocarse en necesidades de ideas políticas, de ideas de partido, en ideas de sistemas de gobierno, porque históricamente no han funcionado en el mundo y yo no puedo tratar de hacer cosas observando lo que ha pasado en otros contextos y aquí mismo viendo que no funcionan. Entonces hay que cambiar la estrategia, hay que buscar la manera de hacer que funcione. Y bueno, entonces con el neoliberalismo, con sus características y los gobiernos desde el 82 hasta el actual, es la política que hoy en día nos gobierna. A pesar de que este actual gobierno pues no le gusta el neoliberalismo, pero sus prácticas son parecidas, muy parecidas al neoliberalismo. Y bueno, la actividad o las actividades son estas para el día de hoy, que son las notas de clase. Me voy a ir muy rápido a lo de la... Por favor, pueden tomar, mientras explico, captura de pantalla o fotografía. De todos modos, el Cordy va a tener esta imagen.
tiene la lista de los exentos también ya el Cordi. Y bueno, de todos modos también va a estar esta imagen en la plataforma y en la plataforma se especifica completamente qué son las actividades. Las explico para todos. Con la clase de hoy culminamos los modelos económicos. Con el análisis de los modelos económicos de estas 3 últimas sesiones se hace un trabajo, que es un trabajo escrito, en donde yo describo qué son los modelos económicos, cómo funcionan, su temporalidad, como lo vimos. Este modelo es sustitución de importaciones, incluye de tal año a tal año, tales presidentes, su eje fue tal. Así lo vimos en las sesiones. Bueno, eso, pero subido en la plataforma como un trabajo escrito. Eso entre el día 11 y 12 de junio. Para que ya después de eso queden libres los que exentan. El trabajo número 2 es para los que no exentan y no llegan al promedio de 9.5 o 10, ya también el Cordi tiene esta lista. El día 24 de junio, que es bien lejos, más de 2 semanas, es el día de la aplicación del examen de historia. Ese día van a subir la actividad que sustituye el examen, que es un cuadro comparativo como el del periodo anterior, pero ahora de 1970 hasta nuestros días. Es decir, desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador. Misma dinámica anterior, presidente, periodo, partido político y al menos 5 características que identifican a su gobierno, al menos. Esto solamente para los que no exentan el examen, la actividad número 2. La actividad número 3 son las que se han construido a lo largo de todo este tiempo, que para el tercer parcial son de la sesión 20 a la 29. Son 10 sesiones. Esas 10 sesiones en Drive tienen el valor de 40%. Y esos 3 son los ejes para evaluar el tercer parcial. La actividad tipo examen 40, los que tienen 9.5 o 10 exentan esta actividad. El trabajo escrito sobre modelos económicos que se basa en las sesiones 29, 28 y 27. Y las evidencias que han estado subiendo a Drive, que va desde la 20 a la 29. 10 sesiones, esa vale 40%. Y bueno, lo último es el cierre de semestre. Acaba la materia de Historia de México. Tuvimos Historia de México 1 y 2. Estaba relacionada con con Introducción a Ciencias Sociales. Esta está relacionada con estructura socioeconómica, que las vamos a ver más adelante. Espero que haya servido más allá del dato, más allá del apunte, para generar en ustedes un pensamiento crítico, hacer un análisis del pasado para poder entender nuestra actual realidad y tratar de ser mejores en el futuro. Un placer haber dado esta materia para ustedes.